Hola hermanos y hermanas, un gusto una vez más compartir aquí con ustedes en este espacio virtual que destinamos para el estudio de, bueno, en general de la escritura, pero estamos especialmente concentrados en el estudio de Primera de Pedro, siempre agradeciéndole a Dios por cada uno de ustedes que pues aproveche estos espacios, estos recursos que Dios nos hace llegar para profundizar en el entendimiento de la escritura. Y bueno, de paso, pues también eh, por si están interesados en más recursos o si pues están comenzando a llevar esta secuencia de estudios, pues en el canal de YouTube están quedando pues no solo estas grabaciones, todo lo que estamos compartiendo aquí, sino pues también algunos otros recursos que hemos querido ir incorporando, algunas cápsulas bíblicas y bueno, más adelante pues podemos ir incorporando otro tipo de recursos. Siéntanse en la libertad de comentar y de, pues, hacernos solicitudes de algún tema en especial que quisieran que conversemos. Pueden hacer el comentario por aquí en este chat, digamos, de este video, sean en el Facebook o sea en YouTube. Y pues con gusto estaremos también. No voy a decir que sé de todo, ¿verdad? Que les puedo responder absolutamente cualquier cosa, pero podemos investigar y podemos también incorporar algún tipo de enseñanza que ustedes quieran, pues, que también ampliemos. Y pues también pueden suscribirse en el canal de YouTube para que así pues les lleguen directamente las notificaciones cuando les estamos compartiendo algún otro recurso, que en general pues creo que en este punto, si ya nos han acompañado pues durante un buen tiempo, saben que son recursos pues que procuramos estudios profundos, directos, claros y sobre todo pues que sean prácticos, o sea, que no se quede mera teoría de que uno sabe lo que dice la Biblia, pero no lo sabe vivir en el día a día. El principal objetivo es que la escritura pues realmente sea útil, provechosa y edificante para nuestra rutina diaria. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo hecho este pequeño comercial, vamos ahora sí a comenzar entonces con el estudio que tenemos para hoy. Retomamos Primera de Pedro, capítulo 5 y bueno, ayer estuvimos compartiendo el versículo 3. Aquí les comparto el recurso visual, el software bíblico Logos. Entonces aquí tienen, ayer pues estuvimos estudiando la última de las tres cualidades que Pedro pues pide que los ancianos de la iglesia tengan en cuanto a el ejercicio de cuidar la grey de Dios, apacentarla, de no hacerlo por fuerza, no por ganancia y no como señorío, sino más bien voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplo de la grey. También hemos estado hablando que, pues, aunque aquí la instrucción es directamente a los ancianos, que también hemos dicho, ¿verdad? Siempre ver el paralelo ancianos, obispos y maestros, incluso pastores, también puede ser una forma que todos hablan de uno de los distintos matices del liderazgo de las iglesias, ¿verdad? Entonces, aunque Pedro se refiere a ellos, pues igual estos principios son indispensables que todo creyente, miembro de una iglesia, pues también aspire a ellos y permita que el Espíritu le fomente esas actitudes, para que así pues nos sirvamos los unos a los otros en cualquiera que sea el don que el Espíritu nos provea, administrarlo como un beneficio para todos los que nos rodean, para la iglesia, para la hermandad. Con este versículo 3 entonces, pues ahí Pedro terminó de decir esas actitudes de los ancianos de la iglesia. Y ahora en el versículo 4 mm, nos va a hablar en términos de recompensa. Ahorita vamos a profundizar un poco en esto porque eh, a veces por el hecho de que hablamos de que nuestra salvación es por gracia y no hay mérito alguno en ello, como que tendemos a dejar de lado el hecho de que la Escritura, y en especial el Nuevo Testamento,
sí recalca mucho el tema de la recompensa por el servicio. Ojo, importante aquí, no es una recompensa, digamos, la salvación en Cristo no es una recompensa, pero el servicio que hacemos siendo salvos en Cristo, siendo miembros de su iglesia, siendo mayordomos, administradores de los dones que Dios nos da, de los privilegios que Él nos ha brindado, la forma en cómo nosotros manejemos, trabajemos, sirvamos, eso sí es algo de lo cual se habla mucho en la escritura en términos de recompensa. Entonces, hoy quiero recalcar un poco eso porque para Pedro eso es un punto importante aquí en el versículo 4 y vamos a ver tal vez algún otro pasaje que también habla de este tema, porque igual siempre ha habido ese problema en la iglesia, en el entender de que, bueno, ya yo recibí la salvación, ya tengo la vida eterna. Bueno, a partir de ahora, pues lo único que me corresponde es esperar, estar aquí sentado, cumplir con ir a sentarme todos los domingos sin falta en una silla, en una banca y esperar a que Jesús regrese. Pero bíblicamente eso no tiene fundamento. En ningún momento se enfatiza que Jesús esperara que su iglesia fuera una iglesia pasiva, que se quedara ahí simplemente esperando a que Él regresara. Él siempre quiso que todos los miembros de la iglesia, todos los que hemos recibido esa salvación por igual, también colaboremos en lo que Él está haciendo en este mundo. Entonces, es un tema muy importante porque, bueno, no sé, en las congregaciones de las que sean parte ustedes, por lo menos los que somos de aquí de Heredia, los que me acompañan en estos estudios de aquí de Heredia, pues somos testigos de eso. Lastimosamente, hay muchos miembros que uno solo los ve un rato dominical y en cualquier otro tipo de actividad, cualquier espacio de la iglesia, no están presentes. ¿Por qué? Porque ya cumplieron, cumplen con el mínimo que es el rato dominical, como para asegurarse, hacer lo mínimo necesario para asegurarse de que Jesús va a regresar por ellos. Pero de nuevo, hay que recalcar, esto no tiene fundamento bíblico, todo lo contrario. Pero bueno, ahorita vamos a volver sobre esa idea. Primero vayamos por partes. En primer lugar, Pedro, como decía, dirigiéndose a los ancianos y basándose en las actitudes que deberían de tener ellos, les dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Comparemos de una vez con otras versiones. Dice la Reina Valera contemporánea, así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Lo mantiene bastante similar. Veamos en la otra versión que tenemos por aquí. Dice la lenguaje actual, así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Vean que por ser un lenguaje más funcional el que utiliza esta versión, pues entonces lo hace mucho más explicado, ¿verdad? Haciendo referencia, explicando quién es aquel pastor principal y cuál es la naturaleza del premio que él viene a dar a quienes ejercen sus servicios con estas actitudes. La nueva versión internacional vuelve a directamente decir que cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces, esos son como los conceptos. Bueno, aquí todavía podemos ver la nueva traducción viviente. Cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Bueno, entonces, primero notemos la forma en la que, pues, claramente Pedro se dirige a Jesús, ¿verdad?
puesto que hemos venido hablando de la función como pastores que ejercen los ancianos, el cuidado del rebaño, la atención de los miembros, pues tiene sentido de que él en este caso se refiera al pastor de pastores, por decirlo así, el que está por encima de todos los pastores. Ayer hablábamos de eso, de que es importante tener presente que si hay una autoridad que se nos ha delegado en la función que ejercemos dentro de la congregación. Si estamos hablando de una función de liderazgo, de cuidado, de enseñanza, de consejería y atención, pues es una autoridad que hemos recibido y que debemos de creernos, ¿no? Por supuesto, siempre teniendo presentes que sí, nosotros pues podemos funcionar como pastores, como consejeros, como respaldo logístico, cualquiera que sea la función que ejerzamos, pero siempre sabiendo, por supuesto, que nuestra posición no es la más alta, que nosotros no estamos ahí en términos de posición, en términos de rango, estamos en términos de servicio. Por encima de nosotros, por encima de todos los miembros, el único dueño, el único señor y soberano, el único príncipe por encima de todos los pastores de la iglesia es Jesús, ¿verdad? Porque su iglesia le pertenece a él. Entonces, ahí pues hace ver esto, ¿verdad? Lo que mencionábamos ayer, lo importante, esto es clave tenerlo presente para justamente evitar servir a la iglesia con señorío, lo que veíamos en el versículo 3. Recordar que hay un príncipe de los pastores, hay un príncipe por encima de todos y es Jesús, ¿ok? Entonces, tenemos esto por aquí y, bueno, permítame para repasar de una vez alguna idea con esto para entrar de lleno al tema del premio, de la recompensa que habla Pedro aquí. Vamos a compartir también de otra fuente, otro comentario. Bueno, dice aquí, como estamos hablando, el príncipe de los pastores es uno de los títulos más hermosos que se utilizan en la escritura para referirse a nuestro Salvador y Señor Jesús. También nos habla de que esa imagen del Mesías como el pastor, también lo vemos incluso en el Antiguo Testamento. Ahí menciona algunos textos, por ejemplo, Zacarías 13:7, pero creo que el más famoso de todos es el Salmo 23:1, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya hablando en el Nuevo Testamento, pues de hecho Jesús mismo utiliza este adjetivo pastor. Él le dice, más bien este sustantivo calificativo, creo que es, ahí me corrigen los profesores de español, porque él se refiere a sí mismo como el pastor, el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10 versículo 11. Incluso el autor de Hebreos también habla de el gran pastor en Hebreos, capítulo 13 versículos 20 y 21. De hecho, el mismo Pedro ya llamó antes a Jesús pastor y obispo de nuestras almas, ahí en el capítulo 2 versículo 25. Entonces, vean que el concepto de pastor y cuando estuvimos analizando previamente por qué se utiliza la figura del pastor para hablar de aquellos encargados del cuidado de la congregación, de alimentarlos y sustentarlos, es porque la figura de pastor describe mucho, ¿verdad? El pastor orienta a ovejas que no saben dónde comer, que no pueden, no miden bien el peligro, de que necesitan un cuidado permanente. Y Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? De que él veía a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es una figura que se utiliza a lo largo de toda la escritura porque pues era un concepto muy eh, entendido y significativo para la audiencia en general. Entonces, pues, si todo lo que pensemos acerca de un pastor, todo lo que sabemos que tiene que ver con las funciones que ejerce un pastor, no solo tienen que ver con los ancianos, los maestros, el liderazgo de las iglesias, sino también tiene que ver con lo que hace Jesús por su iglesia, porque Él es el pastor supremo, dice ahí en la nueva versión internacional.
Él es el pastor de pastores, Él es el pastor de todos los pastores de las iglesias. Y eso pues debería ser también para nosotros muy significativo, ¿verdad? Porque Él ejerce la función que tiene que ver con un pastor: alimentar, proteger, cuidar, corregir, instruir, todo lo necesario para que podamos ser como esas ovejas que menciona el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo eso se hace cargo nuestro pastor de pastores. Así que es todo un privilegio que Él sea nuestro pastor. Y eso definitivamente tiene que ser el mayor consuelo para los pastores de las iglesias, para los líderes de las congregaciones. Esa debe ser la motivación, decíamos ayer, ¿verdad? Saber que son pastoreados, que son cuidados y son atendidos. No están haciendo algo que ellos mismos no estén recibiendo. Cuando se utiliza aquí la palabra aparezca, dice que cuando ese príncipe de los pastores aparezca, tiene que ver con manifestarse, revelarse, mostrarse. Podría ser una referencia a la segunda venida de Jesús, ¿verdad? En términos de que llegará un momento, solo Él lo sabe, ¿verdad? En que regrese y en ese momento, pues, viene con un objetivo, ¿verdad? Importante aquí notar eso, de que no nos dice el pastor de pastores va a venir a juzgarlos a ver si se salvan, no. Él, partiendo de que ya todos los pastores de las iglesias, el rebaño en general, pues ya es suyo, ¿verdad? De su iglesia. Entonces no viene a juzgar en términos de ver si se salva o no se salva, sino más bien en términos de recompensa. Porque ahí es donde dice que recibirán la corona incorruptible de gloria. Este concepto de la corona también era contextualmente muy entendido para los lectores de Pedro, en el contexto grecorromano de la época, pues se daban coronas. En, hoy estamos acostumbrados a que se entrega un trofeo, ¿verdad? Cuando alguien gana, o una medalla y se la colgan aquí. Pero en esos tiempos el premio que se le daba al ganador de una carrera, por ejemplo en las Olimpiadas, era una corona. Esos eran los premios que se daban en esos eventos. No sé si por ahí han visto en algún momento que salen con una corona de laurel. Bueno, eso era una amplia, pues muy importante reconocimiento que se les daba a causa de su victoria. Incluso por ahí Pablo menciona esto mismo cuando dice ahí en 1 Corintios 9:24 lo de que todos corren en el estadio y corren, y él dice que ellos corren por una corona corruptible, ¿verdad? En términos de que, pues al final de cuentas, esa corona de laurel, pues en algún momento se iba a secar. O si fuera una corona de algún material, pues en algún momento se iba a descomponer, ¿verdad? Pero nosotros corremos por una corona incorruptible. Vean que ya aquí estamos hablando lo que mencioné antes, de que este tema de la recompensa no es único, exclusivo de Pedro. Pablo lo habla mucho. Y este pasaje que les estoy mencionando, ahí lo pueden repasar, 1 Corintios 9:24 al 25, pues justamente menciona esto. Todos los que corremos, de hecho él dice, Pablo dice, corran de tal manera que obtengan el premio. Todo aquel que lucha de todo se abstiene y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, o sea que nosotros estamos también compitiendo. Solo que no estamos compitiendo por una corruptible, sino por una corona incorruptible. La corona que se nos dará es diferente a las coronas temporales, porque pues una corona de metal o de oro o de cualquier elemento, pues en algún momento se va a oxidar o se va a desteñir. Si son como las de laurel que les decía, pues mueren rápidamente. Entonces, Pedro está hablando justamente de esa misma clase de corona, una corona incorruptible. Ahora, volviendo aquí al texto.
Ah, vean cómo Pedro describe esa corona, porque ¿qué es lo que la hace incorruptible? Dicen que es una corona incorruptible de gloria. Ahí está el detalle, por eso es que es incorruptible, por eso es que no se pierde, no se desgasta, no se corrompe, porque es de gloria. La corona de gloria que Dios da y que va a dar cuando regrese. Aquí es importante también un detalle en cuanto a la forma de la gramática del griego, porque esta frase que se traduce como esa corona incorruptible de gloria, eh, sin ser muy técnico, dice que utiliza el caso genitivo, que básicamente podría ser la forma de traducirla más literal sería la corona incorruptible que es la gloria. O sea que, metafóricamente hablando, la corona es la gloria. La corona que se le dará a todos los pastores por parte del pastor de pastores es la gloria. Hay algo muy similar en otros usos del concepto de la corona. Ahí en Santiago 1:12 también una forma literal de describirlo sería que la corona es la vida. También tenemos en segunda de Timoteo 4:8, en palabras de Pablo, ya cuando él está pues despidiéndose de Timoteo, él le habla de la corona, se me está guardada la corona, si uno la lee tal cual en el español dice la corona de justicia, pero justamente en ese aspecto del caso genitivo en el griego puede traducirse más bien la corona que es justicia. Y también en Primera de Tesalonicenses 2:19 habla de la corona que es gozo. Entonces vean que todas ellas hablan en términos de qué es esa corona, qué es ese premio que va a dar el pastor. Todos esos aspectos describen esa corona. Entonces vean que aquí queda muy claro que hay una recompensa y por supuesto que es una recompensa incomparable, o sea, absolutamente nada en este mundo puede compararse con la naturaleza de esa corona. Eh, Ahora lo que mencionaba en términos de esto de la recompensa. Vamos a ver un texto. Déjame ver si es este que les voy a compartir. 2 Corintios 5:10. Vamos a ver si es eso. Bueno, partiendo desde aquí el versículo 9, 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, refiriéndose al Señor, ¿verdad? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Interesante esto porque la aplicación general, pues uno diría, sí, pues a los que mientras estaban en el cuerpo vivieron entregados al pecado y a la maldad, pues bueno, se les va a recompensar con el castigo eterno. Y a los que buscaron lo bueno en términos de ser salvos por medio de Cristo, pues se les va a recompensar con la gloria eterna. Sí, esa es la forma general de entenderlo. Pero también si lo pensamos desde otra perspectiva, resulta que aquí se supone que Pablo le está hablando a creyentes. Él está escribiendo a la iglesia en Corinto. Entonces, cuando está hablando de que cada uno de nosotros comparezca, de hecho, vean que él se incluye en esa comparecencia, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
Es curioso pensar de que si él se está refiriendo a todos los creyentes, entonces no es que se trate de comparecer ante el tribunal en términos de ver si nos vamos a salvar o no, porque ya eso es algo que Jesús hizo por gracia, no por obras. Entonces, si no se trata de eso, quiere decir que se nos va a juzgar no en términos de que si vamos a ir al infierno o al cielo, sino en términos de una retribución acorde a lo que hicimos una vez que ya estábamos en Cristo. Curioso, ¿verdad? Porque entonces hablaríamos de lo que les estaba diciendo, premios o recompensas. Pero un texto que aún más claro lo menciona, que no sé cuántas veces han tenido la oportunidad de estudiarlo. Vamos a ver si no estoy mal. Aquí está, Primera de Corintios 3. Lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea para verlo un poquito más fluido. Vamos a ver, Primera de Corintios 3. Bueno, desde el versículo 10 él dice, Pablo dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo se edifica. Aquí en el contexto de que habían pues pleitos entre los corintios porque unos se identificaban con uno y otros con otros, unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cristo. Y Pablo dice, al final de cuentas, ninguno de nosotros es nada, porque nosotros solo somos colaboradores. Nosotros trabajamos sobre el fundamento de alguien más. En este caso es Cristo, ¿verdad? Entonces él habla como, pues efectivamente, un arquitecto que construye el fundamento, como dice en el versículo 11, el cual es Jesucristo. Ahora bien, importante esto. Si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Ven, claro y directo como lo dice. Si lo que alguno sobreedificó se quema, éste sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de sobreedificar. No está hablando del fundamento. El fundamento ya está. El fundamento es Cristo. Pero lo que estamos hablando es cómo uno sobreedifica, cómo uno construye sobre ese fundamento. ¿Qué construye? Bueno, en términos de lo que Pablo habla, pues está hablando de la iglesia, ¿verdad? La labor que ellos realizan en el evangelismo, en el pastoreo, en la enseñanza, todos los colaboradores de Dios, ¿verdad? Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. ¿Ve? Entonces, todos los colaboradores de Dios pues están trabajando sobre el fundamento de Cristo. Entonces, ¿cómo trabajan? Bueno, por medio del servicio que realizan para la iglesia, el servicio que hacen para el edificio de Dios. Todos los que colaboramos en la iglesia estamos, eh, somos también edificadores. ¿Esto por medio de qué? Bueno, como lo venimos hablando, por medio de los dones espirituales. Esa sobreedificación, esa construcción que nosotros hagamos, podemos verlo tanto en nuestro servicio a la iglesia como también el servicio que hacemos en nuestro propio crecimiento espiritual, en el fundamento que hay en nosotros. Cualquiera de las dos cosas, todos nosotros somos edificadores. Edificamos a los demás miembros y también nos edificamos a nosotros mismos por medio de nuestra vida espiritual y devoción personal con el Señor. Entonces, ese, esa edificación que estamos construyendo, eso va a ser juzgado.
Algunos pueden colocar sobre el fundamento oro o plata o piedras preciosas. Otros puede que pongan madera, heno o hojarasca. Pero llegará un día, dice, el día pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por fuego. O sea, llegará un momento en que se va a poner a prueba cómo estamos edificando, sea nuestras propias vidas ya en el fundamento de Cristo, o sea las vidas de los demás miembros de la iglesia, también en los cuales ya está el fundamento de Cristo. Entonces, dice Pablo, si alguno de lo que sobreedificó permanece cuando viene la prueba, va a recibir recompensa. Pero si alguno sobreedificó, vean importante este detalle. Si alguno sobreedificó, pero lo que sobreedificó se quema, va a sufrir pérdida. Si bien él mismo se salvará, ojo a ese detalle, por eso es importante recalcar que no estamos hablando en términos de salvación, porque ese juicio no va a ser en términos de ver si se salva o no se salva, no, se va a salvar, porque la salvación no es por las obras, no es por lo mucho que nosotros edifiquemos en nuestras vidas o la vida de los demás, pero va a haber pérdida, como quien escapa del fuego. O sea, la figura de cuando se incendia una casa y la persona apenas escapa, apenas se salva, pero todo lo demás se quemó, perdió todas sus posesiones. Eso es lo que hace ver ahí. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es el momento en el que va a ser juzgada esa obra, esa sobreedificación? Bueno, Pedro, volviendo a 1 Pedro 3, 5, 4, Pedro lo ve en el momento en que regresa el pastor de pastores. Aquí Pablo no lo dice tan directamente, pero también podríamos decir que esa obra se pone a prueba mientras estamos aquí. Por poner un ejemplo, y eso lo vimos también en Pedro, cuando viene la prueba de fuego, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los conflictos, los sufrimientos, cuando aparecen esas circunstancias, se pone a prueba sobre qué hemos edificado. Y eso me recuerda, ya como el último texto que vamos a ver hoy, a Mateo capítulo 7 versículo 24 cuando Jesús habla de los dos cimientos. ¿Recuerdan? Que cuando habla de aquel que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica. Ven, ahí está lo mismo. ¿Qué es sobre edificar? Es escuchar a Jesús y poner en práctica lo que Él nos enseña, vivirlo, hacerlo propio de nosotros. El que escucha y vive las palabras de Jesús es como un hombre prudente que edifica sobre la casa y ya sabemos que viene la lluvia, los ríos, los vientos, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca, construyó sobre Cristo. Por otro lado, el que oye pero no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó sobre la arena. Apenas viene la lluvia, los ríos, los vientos, fue grande la ruina. Entonces, ahí está el paralelo también de este tema, ¿verdad? Bueno, esto podríamos ampliarlo mucho más, pero creo que con lo que hemos visto en este punto es bastante enriquecedor porque nos habla entonces de un tema que tal vez a veces dejamos de lado. Por supuesto, nuestro servicio a la iglesia, nuestro interés por crecer espiritualmente, no es, el principal objetivo no debería ser en términos de que se nos va a recompensar por lo mucho que trabajemos. No, la motivación intrínseca debe ser lo mucho que se nos ha dado, lo costoso que fue ese fundamento que se nos dio y por el cual somos ya salvos, el inmenso amor, un amor incondicional que hemos recibido. Pero no está de más también pensar que, pues, todo lo que nosotros hagamos en Cristo no va a ser en vano. Y creo que eso por ahí también lo menciona, especialmente Apocalipsis habla de la recompensa de aquellos que murieron por su fe, de los mártires.
van a ser recompensados por la vida que llevaron y su compromiso y entrega. Entonces, vean que es un detalle importante y a tener en cuenta porque pues definitivamente Jesús no esperaba que nosotros viviéramos aquí pasivamente esperando que regresara, ¿no? Él quiere que seamos colaboradores, que seamos administradores, como lo vimos también en el estudio anterior, que seamos buenos mayordomos de los talentos que nos ha dado. Y todo lo que nosotros hagamos va a ser recompensado, no con recompensas terrenales, pasajeras, corruptibles, sino con una recompensa de gloria. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Me parece que fue un estudio bastante interesante, ¿verdad? Espero que haya sido comprensible. Y pues bueno, vamos a dejarlo aquí y continuamos en la próxima ocasión. Oremos. Señor, te damos gracias porque hemos estudiado una vez más tu escritura y en ella podemos pues también encontrar el hecho de que pues efectivamente nosotros aquí no estamos pues simplemente por estar, nos has hecho colaboradores de tu obra, ayúdanos a creerlo y a vivirlo y apropiarnos de este privilegio. Gracias te damos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Muy bendecidas sean sus vidas con la gracia de nuestro Señor. Nos vemos.